eh, con más trayectoria dentro del Congreso, ¿sí? Félix Roberto Álvarez. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Alberto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, bueno, un gustazo tenerte, ¿sí? Bueno, para mí también, ¿eh? ¿Cuánto hace que cubrís la actividad legislativa, Félix? Bueno, que no tiene que trascender, porque si No, no van a sacar la edad. Desde diciembre del 83. desde diciembre del 83, es decir, todo, desde el advenimiento de la democracia siempre estuviste ahí. Por eso, Exactamente, Félix tiene un exactamente. programa que se llama Yo los conozco a todos, ¿sí? Y es Así real, es. es el título que de alguna manera da testimonio de algo que has hecho históricamente, que es conocer a todos los que han pasado por ahí, por lo tanto te debe dar una enorme tristeza el Congreso, las cámaras que tenemos hoy, digo, teniendo en cuenta todo lo que ha sido el Congreso en cuanto a su representatividad y la calidad de los personajes que hemos tenido allí, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Desde el 83 para acá, imagínate, Alberto, del 83 veníamos de la dictadura y era complicado moverse dentro del Parlamento, ¿no? Incluso había, para ilustración de la gente que nos está escuchando o viendo, que había en el tercer piso, que es donde funciona en la Cámara de Diputados el bloque de entonces del peronismo, se pensaba que iba a ser el bloque ganador, pero finalmente ganó Alfonsín. Fíjate vos, había digamos, una pieza donde estaban las armas de los legisladores, porque en ese momento los Claro, diputados estaban autorizados a portar armas. claro, claro. Qué cosa increíble, ¿no? Pero bueno, propia de ese momento, propia de ese Por momento. supuesto, claro. Lo que hoy, por ejemplo, en la Cámara de Diputados es lo que se denomina el bajo recinto, es debajo de lo que es el recinto en diputados, que tiene capacidad para 257 diputados. Fíjate vos que estaba abandonado y había, mirá el detalle, ¿eh? Había una celda donde estaba alojado el sacerdote Christian von Bernick. Claro. Vos, Alberto, Sí, ahí sí. estaba detenido, porque había quedado de lo que era la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era lo que había armado la dictadura para funcionar una cosa parecida al Congreso, ¿no? Digo, Félix, vos viste pasar por ahí a tipos que realmente hicieron historia y hay discursos que han quedado precisamente para que la historia los reciba y de alguna manera les dé el lugar que se merece, y has tenido la chance de poder escuchar, y yo también digo, a algún Senado compuesto por tipos que realmente eran, gloriosos hablando, ¿no? Digo, Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. De un lado y de otro, ¿no? no, Del claro, de peronismo todos lados, sí, sí, sí. y los radicales que en ese momento tenían mucho poder. No te olvides de que ganó Alfonsín, digamos que traía de arrastre a Alfonsín. Además había denunciado el pacto sindical militar, ¿te acuerdas? Sí. Uno piensa ahora que tal vez el juicio de las juntas, si hubiese estado el peronismo, no se hubiese hecho. Alfonsín lo hizo. Bueno, entonces, sí, de un lado y de otro. Y había que ver también a los senadores radicales o a los diputados radicales estar cuando se necesitaba quórum. El peronismo se quedaba entre las cortinas para evitar la llegada. Lograr los 129 o los 37 son senadores lo que necesitas, ¿no? Son muchas historias y vivirlas de cerca a uno, bueno, y transmitirle. Lo importante, Alberto, en este caso es poder transmitirle, porque hay algunos colegas que dicen, no, pero la primicia es mía. No, compartila con los chicos, con los nuevos, con los que están viniendo. Todo lo que uno aprendió, transmitirle a los que están viniendo. No, por supuesto. Es decir, además había otra concepción hasta del ejercicio del periodismo, y también del ejercicio del periodismo legislativo, que es un ejercicio muy puntual, porque tenés que conocer cómo funciona, cuál es el mecanismo de las cámaras para de alguna manera poder estar acorde a las circunstancias. Digo, si tuvieras que señalar un momento de todos los que has vivido, Félix, en el Congreso, ¿cuál sería ese momento que vos no quisieras omitir, por ejemplo? Mira, yo creo que el momento más duro
en ese instante se pensaba que la democracia se podía quebrar. Uno, cuando se produjo el levantamiento de los cara pintadas, Sí. por un lado, que eso influyó, y después el viaje de Alfonsina al lugar para hablar con ellos. Otro momento fue el de la 125. Claro. La 125, en ese momento, se decide dentro del peronismo que no lo dejaran salir a Cobos, que era el presidente del Senado, que no lo dejan salir de su despacho. Por lo tanto, la votación cambiaba. El peronismo sabía que perdía. La votación cambiaba, porque el que iba a presidir la Cámara, o estaba presidiendo en la sesión, era José Juan Bautista Pampuro, Claro. el presidente provisional del Senado, hombre de Duhalde. Mano derecha de Duhalde, ¿sí? Por supuesto, mano derecha de Duhalde. Entonces, no saliendo Cobos, habían mandado a algunos muchachos para que interfieran la salida. Finalmente se entera Ernesto Sanz, que en ese momento era el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, un senador por Mendoza. Sí, claro. Se entera Ernesto y pide desde la banca que venga Cobos a presidir la sesión. Bueno, después, porque durante la mañana no se había podido conseguir al senador Rachet, que estaba desaparecido, así entre paréntesis, entre comillas, Emilio Rachet, y bueno, y además estaba todo el campo junto en el movimiento a los españoles. Una noche muy difícil, además habrás visto la cara de Cobos en el momento del voto no positivo, ¿no? Ese es un momento muy difícil también, y también otro momento que yo me recuerdo fue lo del Diputrucho. Sí, claro. Lo del Diputrucho. Don Juan Kenan, porque si te fijas, el colega Carlos Pañi tiene en su programa Odisea un momento al final donde él dice el CCK de él. Cualquiera podría interpretar que era el Centro Cultural Kirchner, como era en su momento lo que es ahora el Palacio de Libertad. Sino que esto de Pañi es CCK, es Centro Cultural Kenan. Claro, porque así se llamaba el diputado Trucho, don Juan Kenan, que fue llevado ahí, es un tío de Julio Samid, que es hermano de Alberto, que en ese momento era diputado. Claro. La escena, Alberto, no te quiero aturdir, pero la escena que vivíamos en ese momento, cuando se descubren, lo traen a don Juan Kenan, lo llevan hasta lo que era el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, en ese entonces Alberto Reinaldo Pierri, de La Matanza. Sí, claro. Lo llevan a don Juan y lo colocan en un sillón. Estaba don Juan tirados ahí en un sillón y viene el diputado, que en ese momento era diputado, es médico, el titán Armendáriz, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es médico y lo quería atender a don Juan. Y don Juan quería que venga su sobrino para sacarlo de esa situación. Entonces, el negro Bassani, un diputado radical también, es risible esto, pero te lo cuento. Había tanta gente, estábamos nosotros también los periodistas, porque habíamos invadido prácticamente el sector de la presidencia de la Cámara. Entonces Bassani dice que traigan café para todos. Pero nada, cuando el empleado iba a traer el café para todos, abre la puerta el secretario general de la presidencia, Mario Gómez Ramos, hombre de Pierri, y le dice al compañero que iba a buscar los cafés, usted no trae café para nadie. La mierda. ¿Sí? Situaciones, Alberto, que se dieron, ¿no? Digo, otro momento que es histórico y que a mí también me tocó vivirlo porque estuve ahí fue el día de la reforma laboral de la Alianza, es decir, claro. Lo de Flamarique. Lo de Flamarique. Ahí descubre Chacho que había corrupción en el Senado cuando hablaban de la Banelco y todo. Aquel que está haciendo política, Alberto, sabe que hay alguna cosa siempre. Bueno, lo de Flamarique sí, es un ejemplo. Y después, en la última etapa, lo del diputado, cuando fue el tema del Mazapalusa, cuando era la pandemia. Sí. ¿De acuerdo? Que se produce la sensación del diputado de Salta, que lo encuentran, como era por Zoom, por la red
la computadora, lo ven dándose besos con su novia, sí, digamos, sí. ¿no? Y ahí lo no, son cosas increíbles, lo ¿no? echaron, Digo, Alberto, lo echaron ese mismo día. claro, ese mismo día. No, digo, comparando todo lo que has vivido con la composición que tiene hoy el Congreso, ¿no? Digo, Sí. y nada, el nivel, inclusive hasta de discusión, que ha pasado a ser realmente irrisorio, porque se habla sin fundamento, se lee, ¿sí? Antes nunca, no estaba prohibido leer, ¿sí? No, claro. Escuchar los discursos, por ejemplo, te digo uno, de lo que eran los discursos de Lorenzo Pepe, claro. de Chacho Jaroslavsky. Sí, que Chacho en ese momento era el jefe de bloque en la gestión de Alfonsín, además era el único que tenía permiso de picaporte, o sea, él abría la puerta y entraba al despacho de Alfonsín, como quería, porque era el hombre fuerte de Entre Ríos. Y entonces Chacho, cuando uno conversaba con él, y le decíamos, pero Chacho, ¿pero cómo aguantás? No, dice, a mí las vacaciones me provocan estrés. Qué personaje ese, ¿no? A mí me tocó además acompañarlo a Adolfo en el Senado, en la época en que la composición era también, ¿no? Así, estaba Cristina, estaba Chiche, a quien, yo siempre lo cuento, pero vos lo podés corroborar, nunca Cristina le dijo a Chiche Duhalde, cuando le pedía la palabra, le cedo la palabra a la senadora Duhalde, siempre dijo, le cedo la palabra a la senadora por la minoría. Nunca la nombró, jamás. Claro, ¿sí? ¿Sí? Claro, por supuesto. Estaba Reutemann, estaba Capitanich, que cada vez que hablaba vos sabías que tenías una hora como mínimo para escucharlo. Estaba Pichetto, estaba Adolfo, estaba Liliana Negre, estaba Gerardo Morales, estaba Ernesto Sanz. Digo, tipos realmente muy... con mucha trayectoria y con mucha brillantez, que hoy indudablemente, digo, salvo excepciones, el Congreso no las tiene, ¿no? Digo, hoy la composición... Yo creo, Alberto, que un poco ocurre eso porque en la última elección, donde se eligieron diputados o senadores, pusieron del lado de lo que es el mileísmo, gente que no tenía ninguna experiencia. Y algunos la pusieron, por ejemplo, la senadora por Jujuy, le habrán dicho, bueno, acá tenés un lugarcito, cubrimos ese lugar. Salió gente que era imposible que salga en la última elección. Por eso tal vez lo que vos estás marcando, ¿no? Que no es lo mismo lo que era antes a lo que es ahora, ¿no? No, por eso, es decir, hoy es casi una escribanía, antes era un lugar donde el debate era real, donde era concreto y donde se escuchaban exposiciones que a lo mejor te podían hacer entender las cosas de otra manera como vos las pensabas. Hoy esto no es así por eso creo que además las cosas funcionan como funcionan. Digo, seguramente ahora va a ser distinto, pero en su momento me lo contó el mismo Paul Troni a mí. Es decir, que compró su candidatura vendiendo 2 campos, a los cuales, claro, es decir, situación que todavía hoy su mujer le reprocha, qué sé yo, Francisco Paltroni. Estoy hablando de uno, podría hablar de un montón. Digo, sí, por supuesto. ¿Qué crees que va a pasar superado esta instancia del Mundial, que es esta semana, con algunos temas que están dentro del Congreso, Félix? Por ejemplo, la anulación de las PASO, ¿sí? Yo creo, Alberto, que la reunión del 9 de julio en Tucumán y el 8 en realidad, porque Milei estuvo solamente un rato, fue muy importante, tratando de hacer alianza con algunos gobernadores, ¿no? Hablando de gobernadores, hoy va a estar Poggi con Santilli, el gobernador de San Luis. Mira vos. Por lo menos eso indica la agenda de la Casa de Gobierno. Digo que es importante lo de... Además porque a todo esto tenemos que pensar cómo va a jugar Villarroel en todo esto. Sí. Villarroel marcó ahí en Tucumán, no el día que tuvo Milei, sino al otro día. Yo creo que se quedó. Se quedó en Tucumán. Vos lo conocés a Marcelo López Macía, que es mi amigo de toda la vida. Él dice que habló con Victoria Villarroel, que va a jugar, pero va a jugar por su propio espacio, fuera de Milei, ¿sí? Están tratando de que no se vaya,
pero me parece que no lo van a poder lograr, ¿sí? No, porque Karina no la quiere. No, Karina no la quiere, claro. No, Sí. no la quiere y ahí eso es fundamental. Ahora, lo peligroso para Milei es que, aunque juegue sola, yo creo que no va a jugar sola, pero aunque juegue sola, le resta, algunos dicen tiene 4 o 5 puntos. No, sí, tiene. Y Eso 4 o 5 lo puntos tiene, te hace sí. perder la elección. Claro, claro. ¿Te acuerdas cuando fue lo de Cristina con el flaco Randazzo en la provincia de Buenos Aires? Claro. El flaco sacó 5 puntos y le hizo perder los 2 senadores. Solamente ella entró como senadora. Es muy importante. Claro, perdió con Esteban Bullrich, ¿sí? Claro, perdió con Bullrich, por supuesto. Que nosotros, digo, vos, yo y muchos, lo conocimos bien, ¿sí? Era un tipo lúcido y que además tenía una enorme capacidad política y legislativa y también institucional, porque tuvo cargos muy importantes. Y uno lo ve hoy, ¿no? Y decís, Sí, la vida claro. que cruel ha sido con algunos. Sí, por ¿no? supuesto, por supuesto. Pero bueno, digo, ¿qué va a pasar con las PASO, Félix? Bueno, mira, hoy hay una reunión a la tarde. Milei está con los legisladores, diputados y senadores libertarios, por supuesto, todos van y hacen como los perritos en los autos, ¿viste? Todos mueven la cabeza y diciendo que sí. Para tratar el tema de la reparación, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un tema también importante. Respecto de las PASO, hoy el oficialismo no tiene los números. Digo, vos necesitas una mayoría total, la mitad más 1, 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados. Hoy en el Senado no los tiene, porque el tema de la reforma electoral, que ahí incluye el tema de las PASO, también lo de, no creo que eso se dé, lo de ficha limpia y además la boleta única de papel. Hoy no tienen los números. Podrían llegar a 20 y pico, a 30. Necesitas 37, Alberto. Lo que pasa es que anoche le escuché a Patricia con Majul y ella habló de, inclusive, creo que están pensando en algo, por si el tema de las PASO no ocurre, que es el de establecer una especie de sistema no de lemas, sino de colectoras. La ingeniería es difícil, pero están yendo por ahí. Tiene toda una connotación que seguramente se va a ver reflejada en el Congreso. Por lo tanto, va a haber que estar muy atentos a todo lo que vaya a pasar ahí. Sí, es verdad lo de las colectoras, pero hay gente que no quiere eso, ¿no? Hay gente No, que no. quiere eso porque dice que se puede prestar a travesuras, la llaman. No, pero no tengas duda, digo, además, no, en la última elección que se hizo acá para gobernador en San Luis, se estableció un sistema de ley de lemas que obviamente fracasó rotundamente, pero bueno, digo, más allá del resultado, el sistema es un sistema complicado, ¿sí? Pero bueno... Fíjate, Alberto, quedan en el Senado zonas frías, que también le interesa al gobierno. Hojarascas, lo de Sturzenegger. Ludopatía, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero que ahora presentaron otro proyecto ahí en el Senado. No sé cómo va a terminar eso. El Super Rigui. Y esta semana, el día jueves, habría una sesión en el Senado, la última antes de lo que es la feria, o de lo que son las 2 semanas de vacaciones, que ya se hizo labor parlamentaria el día 8, por pedido de la doctora Villarruel, acerca de inviolabilidad de la propiedad privada. Van a intentar arrancar con la reforma electoral sin que pase por comisión. A mí me parece difícil. Y además un proyecto de las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, ¿para qué? Un proyecto de ley. Porque, a ver si vos te debes recordar, Alberto, sí. el decreto del presidente Menem, de Carlos Menem, declarando capital federal a Tucumán el 9 de julio. Claro. Bueno, estas senadoras que son de Tucumán quieren que no sea el decreto y que sea por ley que tengan que ir las autoridades. En ese caso Milei estaría en infracción, porque Milei estuvo solamente desde las 23:15 cuando arribó hasta las 1:30 que se volvió. No se quedó. Hay un dato ahí, para que lo tengas en cuenta, y que tiene que ver con un representante de San Luis. Vos sabés que
Bartolomé Abdala Sí, quiso participar de Bartolomé. la foto, ¿sí? Sí. O quiso ir a Tucumán y no se lo permitieron, ¿sí? Pero estuvo en Tucumán, te digo, ¿eh? Sí, pero no participó de la foto. No participó. Bueno. En la foto con los gobernadores está Karina y Javier Milei. Te digo, todo eso, Alberto, lo determina Karina. Todo, todo. Incluso la transmisión, porque vos habrás visto en la transmisión que se hizo con un equipo de streaming que contrataron allá, no apareció la doctora Villarroel. Claro, Estaba ahí. claro. No apareció. Ella apareció, tomó protagonismo al otro día, el día 9, cuando ella, invitada por Jaldo, además no te olvides de que hay una encuesta que se hizo entre el peronismo, parece una locura, pero donde aparece el binomio Villarroel-Jaldo con 40 puntos. Ah, la mierda. A lo mejor Jaldo, pensando en eso, le invitó a Villarroel, digo yo, no sé. No, puede ser, pero digo, viste que todas las especulaciones son válidas. Estamos en un momento donde todo parece haber entrado en recesión y es normal. Digo, esta semana Argentina juega su suerte en el Mundial de Fútbol, pero pasado el Mundial de Fútbol es como que va a recrudecer absolutamente todo, o esta semana, más allá de que juegue Argentina el miércoles, porque empiezan las vacaciones y después hay 2 semanas de impas. Por lo tanto, seguramente vamos a encontrar muchos temas relevantes en el Congreso. Veamos qué es lo que va a pasar, cómo devienen las cosas y qué es lo que se establece. Para mí, en una etapa que va a ser precipitatoria, en el sentido de que las elecciones del 2027 a nivel de las provincias se van a ir adelantando, ¿sí? Con certeza, te digo que acá se va a votar en junio, en San Luis, pero en el resto de las provincias, algunas provincias van a votar en marzo, abril, mayo. En Tucumán van a votar en mayo. Claro, por eso. Digo, yo creo que va a pasar una cosa de este tipo. Y bueno, ¿cómo ven las cosas dentro del peronismo? ¿Cómo funcionan las cosas dentro del peronismo allí en el Congreso? Es decir, como están planteadas las cosas hoy, va a llegar a las elecciones absolutamente dividido, separado. ¿Vos ves alguna posibilidad de encuentro o no, digo, desde tu expertise? Yo lo veo difícil, no obstante te digo, Alberto, a mí se me ocurre que hay sectores del peronismo que dicen, no, Cristina ya fue, ya es el futuro, ya es el pasado. Yo no coincido con eso. Yo entiendo que Cristina tiene su caudal de votos, Algunos hablan de la fórmula Cristina Máximo. Al no poder Cristina, el candidato sería Máximo. Pero no me parece lo ideal, digamos, el chiquitín, como le llama Cristina, a Kicillof, o el chiquito, tiene que tener en cuenta una cosa: la maldición de Dardo Rocha. Ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó presidente por el voto popular. No, esa no la tenía, ¿eh? Esa no la Bueno, tenía. ahí está. Algunos me dicen, sí, pero Duhalde llegó, pero no por el voto popular, no de manera directa. Duhalde, en el momento que asume la presidencia de la Nación, era senador por la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, Félix. Años, Alberto, la gente va a decir, estos tipos son unos dinosaurios. No, los dinosaurios, no. Nosotros tenemos la suerte de haber vivido otros momentos, otras etapas que de alguna manera ponen o nos dan la chance de poder decir que este Congreso de hoy es lo menos representativo del mundo, porque todo el mundo cambia de camiseta, de color político, sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de miramiento. Por lo tanto, digo, estamos hablando de eso, y además porque es un Congreso sin capacidad intelectual. Digo, nosotros hemos vivido allí discursos como los de, no sé, gente brillante que cuando vos los escuchabas hablar, realmente lo hacías y con mucha profundidad, porque los tipos decían cosas que eran gloriosas, no importa si coincidían con tu posición o no. Ahora, que sabían fundamentar cada uno su posición de una manera brillante, no tengo ninguna duda, ¿sí?
Además, fíjate, Alberto, y ya no quiero atosigarte, como te diría Isabel, pero manejando el tema de los medios, en ese caso, en la gestión de Alfonsín, y si te recuerdas la discusión por el Bigle entre Caputo, el canciller, y don Vicente Leonidas Sadi, que era el senador. ¿Cómo lo ridiculizaron a Sadi siendo un tipo brillante? Claro. Y uno de los... Bueno, ahí los radicales manejaron muy bien. En ese momento la coordinadora, Coti, Jesús Rodríguez, Changui Cáceres, mirá de lo que estoy hablando, ¿no? Y del otro lado, Chupete Manzano, Diego Ibáñez, el flaco Minichilo, Lorenzo Pepe. Estoy hablando de tipos pesados, ¿eh? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. No quiero volverte loco. No, por favor, al contrario. Félix, el programa, yo lo conozco a todos, en el cual tuve el honor de participar. ¿Cuándo es? ¿El miércoles? ¿Jueves? Los conozco a todos, es los jueves, de 15 a 17. Entras en YouTube, si no nos ayornamos, Alberto, con esto del YouTube y de todas estas cosas. Entrás por el YouTube, pones Los conozco a todos, y ahí aparece con una canción que me prepararon ahí los muchachos, y una serie de imágenes. No, está bárbaro. Digo, la estética es fantástica. Que marcan que yo no estoy vendiendo humo. Por eso la presencia en Tucumán. E hicimos el YouTube, el streaming desde Tucumán, porque justo el 9 de julio. Pero ahí marcando, habrás visto siempre en los scrum, que como yo le llamo periodísticamente al amontonamiento de los periodistas en torno a los diputados, senadores o funcionarios, marcando que estábamos ahí, junto a todos. Claro, por supuesto. En este caso a Villarroel, pero a cualquiera de los que aparecen ahí. Por eso es que se llama Los conozco a todos. A algunos les gusta y a otros no tanto. Bueno, no a todos uno le puede resultar bien, ¿no? Félix, seguro que te molesto nuevamente en cualquiera de estos días y te agradezco enormemente la charla y les cuento a todos, Félix es un tipo que puede dar cuenta absolutamente de todo lo que ha pasado en el Congreso del 83 a la fecha. Así que si quieren saber algo, pregúntenselo a Félix. Te mando un abrazo, amigo, gracias. Bueno, Alberto, la verdad que muchas gracias por tu tiempo, saludos a la gente y te mando un fuerte abrazo. Gracias.